Bien, pues empezamos así, teníamos allí para ustedes el contexto de lo que ha venido pasando entre los Países Bajos y Turquía, qué fue lo que desató la crisis y cómo están las cosas hasta ahora. Pero es necesario entenderlo un poco más a fondo, analizarlo y saber qué hay detrás de toda esta situación. Para eso hemos invitado a Eugenio Merlano, internacionalista, quien ya nos acompaña aquí en nuestro estudio. Bienvenido, Eugenio, gracias por estar con nosotros como siempre. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, mire, queremos entender muchísimas cosas, porque creo que la gente sí ha visto que esto ha copado las primeras planas de todos los medios de comunicación desde el fin de semana hasta hoy, pero hay cositas que no entienden. Primera de ellas, se produce esta crisis porque el gobierno de Países Bajos no le permite al gobierno turco realizar un mitin político en el que quería convocar a sus ciudadanos en pro del referendo que busca hacer el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Pero esta decisión que toma los Países Bajos, ¿es soberana? ¿O por tener la ministra que fue expulsada de los Países Bajos un pasaporte diplomático y quererse reunir en el consulado con los ciudadanos turcos, ella lo podía hacer? ¿Cuál es la realidad aquí? Bueno, independientemente de todo, hay que entender dos hechos que se van a llevar a cabo en estos días. Uno es las elecciones el miércoles en Holanda, en donde las encuestas están dando ganador al representante de un partido de extrema derecha, ultraderechista, que es el señor Wilders, que ya viene sucediendo algo similar con la señora Le Pen en Francia. Sí, son todos como de la misma línea. Hay una Están en contra cantidad, de los musulmanes. Hay elecciones en Holanda, hay elecciones en Francia, hay elecciones en Alemania, hay elecciones posiblemente en Italia. Y se dice que va a ser la ola derechista más fuerte que se conoce en Europa. O sea, la tendencia es que los electores van a votar por aquellos candidatos que están contra la inmigración. Pero también hay otras elecciones que son las del referendo en Turquía, donde el señor Erdogan aspira a pasar de un régimen parlamentario a un régimen presidencialista con demasiados poderes para él. Y en Holanda hay aproximadamente 350.000 a 400.000 turcos. Entonces ellos están buscando en Alemania, en donde aproximadamente hay 1 millón también, están buscando votos y apoyo de esos ciudadanos turcos para alcanzar el cambio de un sistema parlamentario. Pero entonces le repito mi pregunta, ¿fue soberano lo que hizo el gobierno de Países Bajos al decir no vamos a autorizar que hagan un mitin político aquí? ¿Eso lo puede hacer el país? Ya lo hizo, no hay absolutamente nada que hacer. Y es una decisión eminentemente política, es decir, no es diplomática, es una decisión eminentemente política por la situación que está viviendo Holanda y por ese rechazo que ya hay en Europa, especialmente también en Holanda, a todos los inmigrantes. Ahora en las elecciones, si usted consultaba a los ciudadanos, ellos piensan y creen que gente de otras nacionalidades se están llevando su dinero, se están ocupando sus puestos, etc. Esa es la decisión. Ahora, Erdogan no ha perdido en el sentido que es muy importante desde tiempos atrás, desde el Imperio Romano de Oriente, cuando la capital era Constantinopla, esa parte del país, esa parte de la geografía era muy importante porque era una especie de bisagra entre la Europa y Oriente Próximo, Asia y el Mediterráneo. Y esa es la carta que tiene el señor Erdogan, porque por allí pasan gasoductos, oleoductos y los barcos que proveen de petróleo, de gas y de otros productos a la Europa, que la Europa lo necesita. Pero mire, no solamente eso, porque también veíamos en la nota, dentro de las actualizaciones más recientes de todo lo que tiene que ver con esta tensión diplomática, que ya Holanda está diciendo vamos a relajar un poquito esta tensión. ¿Por qué? Hay presión de toda Europa sobre Holanda porque Turquía finalmente es el que está reteniendo a todos esos refugiados para que no entren a Europa de manera desmesurada. ¿No les conviene que Turquía se enoje? Sí, efectivamente, eso es cierto. Si él abre las compuertas, llega una migración masiva nuevamente a Europa que les generaría problemas, pero además con ello terrorismo, pero además hay otra cosa muy importante. Usted sabe que territorio turco se utilizó para que naves de Francia, de Rusia, de Estados Unidos y de Inglaterra atacaran a ISIS, intervinieran en los ataques contra ISIS en Siria. Entonces, el territorio turco es muy importante para la organización del Tratado del Atlántico Norte.
Pero bueno, que también están las relaciones de Turquía con el resto de los países de Europa, porque Alemania ya le había prohibido realizar un mitin a Turquía, desde febrero puso esta prohibición, también lo hizo Suiza, también lo hizo Austria, ahora pasa esto con los Países Bajos. Esto reflejaría que las relaciones no son las mejores. No son las mejores porque hay un tema eminentemente político, le repito, independientemente del diplomático, porque pues debía respetarse un pasaporte, los acuerdos internacionales, etcétera, pero Alemania tiene elecciones y la señora Merkel en el último sondeo está por debajo del Partido Socialdemócrata alemán. Entonces ella se va a presentar nuevamente como candidata en las elecciones de septiembre y en estos momentos no la tiene tan clara. Entonces fíjense ustedes lo que está sucediendo y que hay una presión del electorado europeo que está protegiendo sus fronteras, que no quiere inmigrantes, que no quiere extranjeros. Esa es la ola. Por eso usted mire lo que sucedió, Brexit, lo que sucedió Donald Trump, lo que podría suceder en Holanda el próximo miércoles y lo que podría suceder también en Francia con la señora Le Pen. Y déjeme hacer una pregunta rapidísima, y es que bueno, todo lo que ha desatado esta crisis es justamente ese referendo y a buscar votantes por parte del gobierno turco para el referendo que se va a hacer el 16 de abril y que le daría poderes especiales al presidente Recep Tayyip Erdogan, entre otros, que se pudiera postular para los 2 siguientes periodos presidenciales. Rapidísimo, ¿usted cómo lo ve? ¿Cree, como dicen los detractores, que puede venir una era de autoritarismo si él logra ganar este referendo? Pues ya hay hechos concretos. Por ejemplo, ha despedido más de 130.000 personas en cargos públicos y ha detenido, violando derechos humanos, aproximadamente a 90.000. Entonces lo que dicen es que se va configurando un régimen bastante dictatorial. Si a él le cambian el sistema político que tiene actualmente. Es decir, es un hombre con muchos poderes hoy en día, tendría muchos poderes más si lo acompañan los ciudadanos de Turquía, efectivamente. Pero también hay que mirar que él ha hecho buenas alianzas. Por ejemplo, restableció relaciones con Tel Aviv, entonces ahí está, y tiene muy buenas relaciones después del incidente del avión ruso con el señor Putin. Y ustedes saben que Putin ha demostrado ser uno de los mejores negociadores internacionales y de los líderes internacionales que más ha sacado provecho de todas estas situaciones. Bueno, pues nosotros, por supuesto, le haremos seguimiento a los resultados de ese referendo que ha desatado toda esta crisis. Aquí en Red Más Internacional les estaremos contando las evoluciones. Eugenio Berlano, internacionalista, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches para usted.